Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Solano Fernández. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta a Distancia de México. Es un placer saludarlos por este medio. Y bueno, el día de hoy también quiero aprovechar a saludar a mi maestra Valeria Cruz Milán y a todos los que nos vean en esta ocasión. Mucho gusto. Hoy vamos a ver un problema de probabilidad específicamente, en donde trabajaremos una situación en donde veremos pues cómo podemos abordar desde una tabla de datos cómo podemos calcular las probabilidades de acuerdo a ciertas condiciones. Así que vamos a ver de qué trata esto. Y bueno, el problema dice así: un político reconocido quiere saber la opinión de la gente de su comunidad sobre cierta ley que se discute en el Senado. La siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta realizada sobre una muestra representativa de 300 miembros de la comunidad. Entonces, vamos a ver qué opinan las 300 personas y los 300 dicen lo siguiente. Aquí están los datos a favor, en contra, neutrales y totales. Un dato muy interesante es que la suma de todos nos están dando los 300. Los 300 que fue la encuesta que se hizo. Así que el día de hoy vamos a resolver algunas situaciones con esta tabla. Y la primera situación se encuentra en la parte de abajo de nuestra imagen y dice así: ¿cuál es la probabilidad de que la persona que se seleccione sea hombre y que esté a favor de la medida legislativa? Bueno, si nos fijamos en la tabla está precisamente esas condiciones que me permiten entender cuántos son los que son hombres y además que están a favor. Y en la tabla nos dice que son 45. Entonces ya está listo ahí. Desde la misma tabla yo puedo sacar los 45 de un total de 300. Entonces la fórmula de la probabilidad es igual a datos favorables entre datos posibles. Y en este caso, bueno, mis datos favorables son precisamente los hombres que están a favor de la iniciativa. Así que mi probabilidad se va a formar de la siguiente forma. Voy a poner probabilidad de hombre a favor, entre paréntesis, para especificar cuál es el evento que yo quiero. Y entonces vamos a poner los 45 hombres que hay de un total de 300. 45 de 300. Y entonces hacemos nuestra división, que prácticamente esto es un 15%. Así que mi probabilidad de que eso ocurra, de que yo de esa muestra, yo le diga, escoja a alguien y resulte que es un hombre que está a favor, es del 15%. Y de esta forma podemos calcular ese dato en específico. Nosotros con la probabilidad podemos calcular o encontrar la probabilidad de acuerdo a nuestras condiciones que le pongamos. Y en este caso, bueno, hemos resuelto esta. Vamos a la siguiente situación. Voy a poner la misma tabla y ahora la situación es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada no sea neutral? Y eso es muy importante entender. El que no sea neutral significa que o puede estar a favor o puede estar en contra. Entonces nos vamos a esa zona de la población y revisar cuántas mujeres, porque dice la pregunta, sabiendo que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciona una mujer no sea neutral? Así que aquí, en la parte de mujeres, estoy contemplando estas dos partes, estas dos condiciones, estas dos variables, estas dos situaciones que se dan mucho en una contienda electoral, ¿no? Sobre todo en este contexto que estamos hablando hoy. Así que tendríamos que juntar las mujeres a favor con las mujeres en contra porque ellas no son neutrales. Y la pregunta es específica, ¿no? Quiero que no sea neutral. Entonces los que no son neutrales son a favor y en contra. En total tenemos 200. Así que, de acuerdo a la fórmula de probabilidad de casos favorables entre casos posibles, aquí entonces yo lo que hago es definir la probabilidad de mujer no neutral
Y entonces estamos juntando 90 con 110, lo cual nos da 200, entre del total, que son 300 de la muestra. Y bueno, 200 de 300, eso me da un 66.6%. Dato curioso, los porcentajes salen dividiendo 200 entre 300 y lo que te dé por 100. Y entonces así encontramos que 66% de las mujeres pues no están en una parte neutral, lo cual en otras palabras significa 2 de cada 3. Y eso es muy interesante en este fenómeno de las elecciones. Vamos con la siguiente ronda. Misma dinámica, tengo otra vez la tabla, pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada esté a favor de la medida legislativa? Atención en esta pregunta, porque en esta pregunta no me habla sobre género. Me dice, ¿sabes qué? Solamente quiero saber personas que estén a favor. ¿Cuál es su probabilidad de que esto ocurra? Y pues bueno, nos vamos a la columna a favor y encontramos un total de 135 entre hombres y mujeres. Y eso es buenísimo, porque 135, precisamente, de un total de 300. Así que mi probabilidad la voy a definir como probabilidad de persona a favor. Así lo vamos a definir, nuestro evento. Y entonces pues tendríamos 135 entre 300. Cuando sacamos esta división de 135 entre 300 por 100, nos está dando un total del 45% de las personas que están a favor. La importancia de la probabilidad, mis estimados amigos, es que nos permite tener un panorama sobre qué tan efectivo será el tomar cierta decisión. Y los números nos aportan toda esa información. ¿Cuán importante es que nosotros podamos hacer un estudio de números a esta profundidad? Y mi sugerencia y mi recomendación es que podamos practicar ejercicios que tengan que ver con números que están involucrados en eventos cotidianos, en eventos muy rutinarios. Y bueno, ya vienen las elecciones en mi estado y creo que este video está muy ad hoc con las elecciones a gobernador que va a haber muy pronto. Bueno, pues sin más ni más, es un placer saludarlos, deseando que se encuentren muy bien. Yo soy Luis Solano y soy mentor de una página que se llama Simplemáticas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales también. Un placer saludarlos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.